el rumor que paralizó Internet. El mundo digital amaneció en shock. No era una mañana cualquiera. En cuestión de minutos, el nombre de Ibai Llanos comenzó a aparecer en todas partes. Twitter, X, Instagram, TikTok, incluso en foros menos conocidos donde las teorías conspirativas suelen crecer sin control. Todo comenzó con un mensaje ambiguo. Un usuario anónimo publicó: "No puedo creer lo de Ibai. Descansa en paz". No había contexto. No había fuente. Solo una frase que, en el ecosistema viral de Internet, funcionó como una chispa en un bosque seco. La explosión del rumor. En menos de 10 minutos, cientos de cuentas replicaron el mensaje. Algunos lo hicieron con dudas, otros con afirmaciones rotundas. Pronto aparecieron titulares no verificados. Hace 5 minutos, tragedia inesperada sacude a Ibai Llanos. Internet en lágrimas. El streamer más querido habría sufrido un colapso. Fuentes cercanas hablan de una emergencia médica. La palabra ictus, derrame y colapso comenzaron a repetirse sin ninguna confirmación. Era el tipo de narrativa que el algoritmo favorece. Urgente, emocional y, sobre todo, impactante. El silencio que alimentó el caos. Mientras el rumor crecía, lo más inquietante era el silencio. Ni Kooi, el equipo vinculado a Ibai, ni sus colaboradores habituales publicaban nada. Tampoco había actividad en sus redes sociales. Ese vacío fue interpretado por muchos como una señal. Si no desmienten, es porque algo pasó, comentaban usuarios. Esto se siente real. Demasiado real, escribía otro. El problema con Internet es que el silencio rara vez calma. Al contrario, amplifica la incertidumbre. Los fans entran en pánico. Miles de seguidores comenzaron a buscar desesperadamente información. Algunos revisaban transmisiones pasadas, otros analizaban sus últimas publicaciones en busca de señales ocultas. Un clip antiguo empezó a circular. En él, Ibai hablaba de estrés, de cansancio, de la presión constante del éxito. Aunque esas palabras eran de meses atrás, fueron reinterpretadas bajo una nueva luz. Siempre lo dijo. Estaba agotado, afirmaban algunos. La narrativa se estaba construyendo sola, pieza por pieza, aunque ninguna estuviera confirmada. Los medios dudan, pero reaccionan. Algunos portales digitales comenzaron a recoger el tema, pero con cautela. Rumores sin confirmar sobre la salud de Ibai Llanos generan preocupación. Caos en redes. ¿Qué está pasando realmente con Ibai? Sin embargo, no todos fueron prudentes. Sitios más sensacionalistas publicaron titulares mucho más agresivos, priorizando clics sobre veracidad. Y así, el rumor dejó de ser solo un rumor. Se convirtió en tendencia global. La psicología detrás del fenómeno. ¿Por qué sucede esto? Porque figuras como Ibai Llanos no son solo creadores de contenido. Son símbolos. Representan cercanía, humor, comunidad. Para millones de personas, Ibai no es solo alguien en una pantalla. Es parte de su rutina diaria. Cuando surge un rumor negativo, especialmente relacionado con la salud o la muerte, la reacción es inmediata y emocional. La gente no quiere esperar, quiere saber, aunque la información no exista. El punto de no retorno. A medida que pasaban las horas, el hashtag Ibai comenzó a escalar posiciones hasta dominar las tendencias globales. Videos en TikTok acumulaban millones de vistas en cuestión de minutos, muchos de ellos con música triste, imágenes en blanco y negro y mensajes ambiguos. El tono ya no era de duda, era de despedida. Y eso lo cambiaba todo. Una verdad aún oculta. Sin embargo, en medio del caos, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Era todo real? ¿O simplemente el mayor efecto dominó digital de los últimos tiempos? Nadie lo sabía con certeza. Pero una cosa estaba clara. El rumor ya había hecho su trabajo. Había capturado la atención del mundo entero. ¿Y lo que vendría después? Podría cambiarlo todo. La verdad comienza allí a emerger. El caos digital no se detuvo.
Al contrario, alcanzó un nuevo nivel. Mientras el nombre de Ibai Llanos dominaba las tendencias globales, algo empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de usuarios anónimos difundiendo mensajes ambiguos. Ahora eran cuentas verificadas, creadores medianos e incluso algunos periodistas digitales los que comenzaban a intervenir. Pero no todos decían lo mismo. Las primeras grietas en el rumor. Aproximadamente una hora después del estallido inicial, aparecieron los primeros mensajes que cuestionaban la narrativa dominante. No hay ninguna confirmación oficial. Cuidado con lo que compartís. Esto huele a bulo masivo. ¿Alguien tiene una fuente real? Estas voces, aunque minoritarias al principio, comenzaron a sembrar dudas. Porque en medio del ruido, una cosa seguía siendo evidente. Nadie podía señalar una fuente concreta. Nadie. El papel de las cuentas insider. Poco después, algunas cuentas conocidas por filtrar información del mundo del streaming afirmaron tener datos exclusivos. Sin embargo, sus mensajes eran contradictorios. Unos aseguraban que Ibai había sufrido una emergencia médica leve. Otros hablaban de una hospitalización preventiva. Algunos incluso insinuaban que todo era una confusión masiva. Cada versión añadía una capa más de incertidumbre. Y en Internet, la incertidumbre es combustible. El silencio se rompe. Parcialmente. De repente, una pequeña señal. Un colaborador cercano al entorno de Ibai publicó una historia en Instagram. No mencionaba directamente el rumor, pero incluía una frase breve. Tranquilidad. Nada más. Sin contexto, sin explicación. Pero fue suficiente para desatar otra ola de interpretaciones. Si dice tranquilidad, es porque está vivo, comentaban algunos. Es demasiado vago. Esto no aclara nada, respondían otros. La palabra tranquilidad se convirtió en tendencia secundaria. El algoritmo juega su papel. Mientras tanto, plataformas como TikTok y X amplificaban el contenido más emocional. Videos con títulos como Lo que nadie te está diciendo sobre Ibai. La verdad oculta que están intentando silenciar. Última hora. Nuevas pistas sobre el guío Ibai acumulaban millones de visualizaciones. El problema no era solo el rumor, era la velocidad. La información, verdadera o falsa, viajaba más rápido de lo que cualquier verificación podía seguir. Los fans se dividen, la comunidad ya no era una sola. Se había fragmentado en dos grandes grupos. Los que creían el rumor, convencidos de que algo grave había ocurrido, analizaban cada detalle como prueba. Para ellos, el silencio inicial era demasiado sospechoso. Los escépticos exigían pruebas, denunciaban la desinformación y pedían calma. Para ellos, todo era un ejemplo clásico de histeria colectiva digital. Las discusiones se volvieron intensas, a veces agresivas, porque cuando la emoción entra en juego, la lógica suele salir por la puerta. Los medios tradicionales entran en escena. Finalmente, algunos medios más establecidos comenzaron a publicar artículos más sólidos. No hay confirmación sobre la supuesta emergencia de Ibai Llanos. Expertos alertan sobre la viralización de bulos en redes sociales. Estos artículos introdujeron un elemento clave: contexto. Explicaban cómo los rumores pueden surgir de una sola publicación, cómo se amplifican y cómo terminan pareciendo reales. Pero había un problema. Llegaban tarde. El rumor ya estaba instalado en la mente colectiva. El momento crítico. Entonces ocurrió algo inesperado. Un clip en directo, aparentemente reciente, comenzó a circular. En él, se veía a Ibai Llanos hablando con normalidad, riendo, interactuando con su audiencia. ¿Era en vivo? ¿Era antiguo? Nadie lo sabía con certeza. Pero bastó para cambiar el tono de la conversación. Por primera vez desde el inicio del caos, apareció una posibilidad real. ¿Y si todo había sido una ilusión digital? La tensión alcanza su punto máximo. La audiencia global estaba ahora en un punto de quiebre. Había dos narrativas enfrentadas. La tragedia confirmada por el rumor colectivo. La duda creciente impulsada por la falta de pruebas.
Y entre ambas, una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Cómo pudo Internet convencerse tan rápido de algo sin evidencia? Un desenlace aún incierto. A medida que el segundo capítulo de esta historia se desarrollaba, una cosa quedaba clara. La verdad estaba emergiendo. Pero lentamente. Demasiado lentamente para un mundo que exige respuestas inmediatas. Y mientras millones de personas seguían actualizando sus pantallas, esperando una confirmación definitiva, el fenómeno se transformaba en algo más grande que un simple rumor. Se convertía en un espejo, un reflejo de cómo funciona la información en la era digital. Y lo más inquietante de todo, es que aún no había terminado. El desmentido que sacudió a todos, la tensión había llegado a su punto más alto. Durante horas, el nombre de Ibai Llanos no dejó de aparecer en cada rincón de Internet. Para muchos, la historia ya parecía cerrada. Para otros, era una bomba a punto de estallar en cualquier dirección. Y entonces, ocurrió. El mensaje que cambió todo. Sin previo aviso, apareció una publicación. No era un rumor, no era una teoría, era un mensaje directo. Desde una cuenta verificada, vinculada al entorno de Ibai, se publicó una frase clara. Ibai está bien, nada más. 4 palabras. Pero bastaron para provocar una reacción inmediata en cadena. El giro inesperado. En cuestión de segundos, el tono de Internet cambió radicalmente. ¿Entonces todo era falso? No puedo creer lo que acabamos de vivir. Nos engañaron. O nos engañamos solos. La narrativa que durante horas se había construido con tanta intensidad comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. Pero lo más impactante no fue el desmentido. Fue la velocidad con la que la gente cambió de opinión. El efecto rebote. Lo que antes era tristeza, ahora se transformó en incredulidad. Y luego en enojo. Miles de usuarios comenzaron a cuestionar el origen del rumor. ¿Quién empezó todo esto? ¿Cómo llegó tan lejos sin pruebas? Esto no puede volver a pasar. Algunos exigían responsabilidades. Otros simplemente se reían de la situación, incapaces de procesar lo ocurrido, porque, en el fondo, todos habían participado de alguna forma. El silencio del protagonista. Curiosamente, mientras el desmentido se expandía, Ibai Llanos seguía sin aparecer directamente. Ese detalle volvió a encender una chispa de duda. Si está bien, ¿por qué no habla él?, preguntaban algunos. Pero esta vez, la mayoría no cayó en la trampa. La experiencia reciente había dejado una huella. El análisis comienza. Expertos en comunicación digital, periodistas y creadores empezaron a analizar lo sucedido casi en tiempo real. Las conclusiones eran inquietantes. Un solo mensaje ambiguo puede iniciar una avalancha. La falta de información oficial alimenta la especulación. Los algoritmos priorizan lo emocional sobre lo verificado. En otras palabras, el sistema estaba diseñado para que algo así ocurriera. Y eso era lo verdaderamente alarmante: la autocrítica colectiva. Por primera vez en horas, la conversación se volvió más reflexiva. Usuarios admitían haber compartido información sin verificar. Otros reconocían haber creído en el rumor sin cuestionarlo. No pensé, solo reaccioné, escribió uno. Fue como si todos perdiéramos el control al mismo tiempo, comentó otro. Era una confesión masiva, una especie de despertar digital. El impacto emocional. Aunque el rumor resultó ser falso, el impacto fue real. Miles de fans experimentaron angustia, tristeza, incluso duelo, por algo que nunca ocurrió. Eso dejó una pregunta incómoda en el aire. ¿Qué tan frágil es nuestra percepción de la realidad online? Porque si algo así puede suceder con una figura como Ibai Llanos, puede suceder con cualquiera. La historia da un giro final. Cuando parecía que todo estaba aclarado, surgió un nuevo elemento. Algunos comenzaron a sugerir que el rumor no había sido completamente espontáneo. ¿Fue un error colectivo? ¿O alguien lo impulsó deliberadamente? Las teorías no tardaron en aparecer. Estrategia para generar tráfico. Experimento social. Manipulación algorítmica. Nada confirmado, pero suficiente para mantener viva la conversación. Un antes y un después. Lo ocurrido ya no era solo un rumor desmentido. Era un caso de estudio. Un ejemplo perfecto de cómo funciona
Y falla. La información en la era digital. Y mientras la tormenta comenzaba a calmarse, una sensación persistía en el ambiente. Esto había sido demasiado grande para olvidarlo rápidamente. La calma antes del cierre, el mundo digital, poco a poco, regresaba a su ritmo habitual. Nuevas tendencias empezaban a ocupar el espacio. Nuevas historias captaban la atención. Pero algo había cambiado, porque quienes vivieron esas horas sabían que habían sido testigos de algo único. Algo que no solo hablaba de Ibai Llanos, sino de todos nosotros. Y lo más inquietante de todo es que la historia aún no había terminado. El eco de un rumor que nadie olvidará. Cuando todo parecía haber terminado, comenzó lo más importante: las consecuencias. El nombre de Ibai Llanos dejó de ser tendencia número 1, pero no desapareció. Ahora aparecía en un contexto diferente. Análisis, debates, reflexiones. Lo que había comenzado como un simple rumor se transformó en un fenómeno global. Y como todo fenómeno, dejó huella. El regreso del protagonista. Finalmente, tras horas de silencio, apareció él. Un video breve, sin dramatismo, sin música, sin montaje. Ibai, frente a la cámara con su estilo habitual, dijo: «Estoy bien, de verdad. Pero lo que ha pasado hoy es una locura». Nada más. No necesitaba más. Ese momento fue suficiente para cerrar el círculo. Los comentarios explotaron. «Gracias por aparecer. Lo necesitábamos. Nunca más vuelvo a creer algo así sin pruebas. Esto ha sido una lección para todos». Por primera vez desde el inicio del caos, había claridad total. De rumor a lección global, los medios comenzaron a titular de otra forma. El caso Ibai, cómo un rumor falso paralizó Internet. Desinformación en tiempo real. Millones engañados en horas. La fragilidad de la verdad en la era digital. El enfoque ya no era emocional, era analítico. Lo ocurrido se estudiaba como un ejemplo claro de cómo funciona la viralidad moderna. Rápida, intensa y peligrosa. El papel de las plataformas. El debate se amplió. Muchos comenzaron a cuestionar el rol de plataformas como X, TikTok e Instagram. ¿Deberían intervenir antes? ¿Deberían frenar la difusión de rumores sin verificar? Algunos expertos señalaban que el problema no era solo tecnológico, sino humano. El algoritmo amplifica lo que la gente quiere ver, decía un analista, y la gente reacciona más rápido a lo impactante que a lo verdadero. Era una verdad incómoda, pero imposible de ignorar. La responsabilidad compartida. A medida que pasaban los días, quedó claro que no había un solo culpable. No fue una gran conspiración. No fue un plan perfectamente ejecutado. Fue algo más simple y más inquietante. Un efecto dominó. Un mensaje ambiguo. Flecha una interpretación emocional, flecha una amplificación masiva, flecha una creencia colectiva. Y en cada paso, miles de personas participaron sin darse cuenta. El impacto en la comunidad. Para los seguidores de Ibai Llanos, la experiencia fue intensa. Muchos describieron haber sentido miedo real. Otros hablaron de ansiedad, de la sensación de perder a alguien cercano. Porque en la era digital, la distancia ya no define la conexión. Y eso hace que todo sea más poderoso, pero también más vulnerable. El cambio en la percepción. Después de lo ocurrido, algo cambió. No de forma radical, no para siempre, pero sí lo suficiente. Más usuarios comenzaron a cuestionar antes de compartir. Más creadores hablaron sobre la importancia de verificar información. Más conversaciones surgieron sobre el impacto de los rumores. Era un pequeño cambio, pero significativo. ¿Puede volver a pasar? La respuesta es simple. Sí, porque el sistema sigue siendo el mismo. La velocidad, la emoción, el algoritmo, todo sigue ahí. Pero ahora existe algo nuevo. La memoria. El recuerdo de lo que ocurrió con Ibai Llanos. Y esa memoria puede marcar la diferencia. El verdadero final. Al final, no hubo tragedia, no hubo pérdida, pero sí hubo una revelación. La verdad no siempre es lo que se comparte primero.
La realidad no siempre es lo que parece en tendencia. Y sobre todo, Internet no solo refleja lo que pasa, también crea lo que creemos que pasa. Una historia que va más allá de Ibai. Lo ocurrido no fue solo sobre una persona. Fue sobre millones. Sobre cómo reaccionamos. Sobre cómo pensamos. Sobre cómo creemos. Porque en ese momento de caos colectivo, todos formamos parte de la historia. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas. No todo lo que sacude al mundo es real, pero el impacto que deja sí lo es.